Hola amigos de la salud, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Hola Salud Tucumán. Hoy, como siempre, tendremos la presencia de 4 profesionales hablando de 4 temas totalmente distintos referidos al mundo de la medicina, pero con una particularidad, la forma fácil de entender la medicina. Hablaremos para que usted entienda y comprenda las cuestiones más básicas, sobre todo las patologías básicas que tienen que ver con el cuidado y la prevención en salud. Hola Salud Tucumán. Comenzamos. En este bloque vamos a hablar sobre oftalmología, especialidad de la medicina que está relacionado a las enfermedades que se producen en los ojos, en la visión de las personas. Muchas veces le habrá pasado a usted que ha ido a alguna institución oftalmológica o un consultorio oftalmológico y se encuentra con un montón de aparatología, de aparatos muy raros, donde se pregunta para qué servirán cada uno de estos. Y hemos decidido en este programa, junto al doctor Ignacio Leszczynski, darles a conocer a ustedes para qué sirven cada uno de los aparatos que uno comúnmente, y hoy se refiere a esto, nos explica qué es esta tecnología y para qué casos se aplica. Tipo de tomografía de coherencia óptica. ¿Qué significa esto? Va a realizar una tomografía que es un barrido de los tejidos de la retina anatómico, uno puede saber si el tratamiento que uno está realizando es exitoso y está funcionando. Este es un estudio que podemos hacer con el OCT cuando estamos estudiando un paciente con glaucoma. En este caso, el objetivo nuestro a estudiar es este círculo que estamos viendo acá, que está colocado alrededor del nervio óptico. Este círculo que vemos aquí alrededor del nervio óptico va a estudiar todas las fibras nerviosas que van a entrar a este lugar, y desde este lugar, que es la cabeza del nervio óptico, van a salir los cablecitos que van a conectar la imagen que nosotros estamos observando con el ojo al cerebro. Por lo tanto, si nosotros estudiamos los 360 grados alrededor del nervio óptico, vamos a poder detectar si hay fibras nerviosas que se han perdido con la enfermedad glaucoma. En este caso, lo que hace el equipo es comparar con una base normativa, eso significa con un grupo de pacientes sanos, y si me da todo de color verde este relojito, significa que el paciente tiene la cantidad de fibras normales de la que debería tener. Este paciente no es un paciente que tenga daño de fibras nerviosas en el nervio óptico. Acá tenemos un ejemplo de un paciente con glaucoma. En este caso se hizo el mismo estudio alrededor del nervio óptico, se estudiaron las fibras nerviosas que entran a este nervio óptico, y como se puede observar en este lugar, nos está marcando de color rojo todas las zonas que están fuera de límites normales. Aquí lo que podemos observar que nos está marcando el equipo es el espesor de fibras nerviosas que tiene este paciente. Este espesor de fibras nerviosas es lo que vamos a poder hacer un seguimiento a futuro repitiendo este estudio con los números que me va a dar en cada uno de estos sectores que va a estudiar el paciente, que va a estudiar el equipo en el paciente, y me va a decir si hay cambios a futuro o no. De esa forma me ayuda el equipo a saber si el tratamiento que estoy haciendo con el paciente es correcto o no, si estoy medicando bien al paciente o si sigue empeorando su enfermedad y por lo tanto tengo que cambiar de un tratamiento muchas veces tópico o de un tratamiento médico a un tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, el estudio en forma seriada de un paciente con glaucoma es muy importante realizarlo con todo tipo de tecnología que me ayude a medir tejidos que se pueden ir disminuyendo en el tiempo. En este bloque vamos a hablar sobre flebología, especialidad de la medicina que está relacionado al tema de las varices.
Hoy vamos a tocar un tema muy importante porque le hemos mencionado a ustedes que antes, cuando había que tratar a una persona con varices y había que tratar de eliminar estas varices, muchas veces estas personas tenían que pasar por un quirófano. Hoy en día, y gracias al avance de la medicina, esto ya no es así. Hay tratamientos que se realizan en un consultorio en forma muy fácil, muy sencilla y que se pueden tratar sin quirófano, sin cirugía de ningún tipo y eliminar las varices. Hoy el doctor Santiago Muñoz, un prestigioso profesional de la ciudad de Tucumán, nos va a contar cómo es posible tratar las varices con espuma. Una espuma médica, una espuma que existe dentro de esta especialidad de flebología, que inyectada en una forma especial, elimina las varices sin pasar por el quirófano. El doctor Santiago Muñoz. Hoy comenzaremos hablando de una técnica muy difundida mundialmente y que nos da muchos buenos resultados y grandes satisfacciones en aquellos pacientes seleccionados que no quieren o no necesitan una cirugía muy invasiva. Y vamos a hablar específicamente de lo que es la esclerosis de grandes vasos. La mayoría de la gente escuchará hablar de la palabra foam, una palabra espuma, o sea, uno le coloca en realidad el mismo líquido de la esclerosis que uno realiza al paciente, nada más que trata de que sea un mayor volumen y que tenga un mayor efecto. Esta técnica puede ser utilizada sobre todo en pacientes en las cuales la cirugía se está contraindicada por diversos elementos cardiológicos, por edad, por fobias, por múltiples elementos que nos impiden llevarlo al paciente al quirófano. Es una técnica que puede ser realizada cuando son varices que están en la superficie sin necesidad de guía ecográfica. Ahora, una vez que las varices o las venas están insuficientes, que nosotros hicimos el diagnóstico a través del ecodoppler, es una técnica que tiene que ser hecha con guía ecográfica. Realizarlo ecodirigida se llama. El paciente nos llega a la consulta, nosotros hacemos obviamente un ecodoppler, hacemos la semiología correspondiente, evaluamos al paciente, nos sentamos y le decimos: señor o señora, usted es factible de este tratamiento, no necesita ingresar al quirófano. El resultado va a ser bueno o muy bueno o excelente, depende de las características del paciente y su enfermedad, siempre teniendo en cuenta que todo lo que nosotros realizamos es para darle una mejor calidad de vida, o sea, siempre va a mejorar el paciente. ¿Cuánto? Siempre va a depender de múltiples factores, tanto del paciente como de los técnicos y de los médicos que los realizamos. Esta técnica de espuma puede ser realizada en el consultorio. También puede ser asociada durante cirugías. Es una técnica muy noble, pero tenemos que tener en cuenta que es una técnica que hay que repetir varias las sesiones. La escleroterapia de grandes vasos es una técnica que está muy bien conceptualizada y una técnica que está muy bien aprovechada en el mundo entero. Es una técnica sobre todo para aquellos pacientes que no quieren operarse. A partir de ahora iremos viendo cómo se realiza la técnica, se utiliza esclerosantes con altas concentraciones, se los realiza en forma de espuma o de líquido independientemente y a partir de ahí se lo coloca en las venas. Puede ser en forma directa, cuando nosotros las vemos, que son las varices, o en el caso de que haya perforantes insuficientes, que son venas internas, o la safena insuficiente, o etcétera, que son lo que la gente dice varices internas, me duele. En esos pacientes lo hacemos en forma ecodirigida. Los resultados son muy buenos, el paciente tiene una mejor calidad de vida y mucho confort y sobre todo ha evitado la cirugía. Y esta técnica también nos sirve en aquellos pacientes que tienen en la parte baja de la pierna, y aquellos que lo tienen lo están sabiendo, unas durezas, tienen la piel indurada, tienen acartonada y por debajo de eso tienen venas que están enfermas. Sin otra cosa, nosotros tenemos que decir que el paciente tiene que hacer la consulta
y en base a esa consulta y a los métodos complementarios se realizará la mejor técnica para este. En este bloque vamos a hablar sobre traumatología y hoy estamos en compañía del doctor Claudio Brahim, traumatólogo de la ciudad de Tucumán. Vamos a hablar hoy de lo que es el codo de tenista, una enfermedad muy frecuente, es una patología que se presenta en muchísimos casos, tanto en hombres como en mujeres, y tiene que ver con un dolor que se da especialmente en la zona del codo, pero también puede aparecer en todo el antebrazo. Son personas que no pueden levantar sus manos o cuando la pueden levantar producen un dolor muy importante. Personas que cuando tienen que hacer el revés, que es el movimiento con el cual se le pega, uno de los movimientos que tiene el tenis, también duele mucho y hace que uno no pueda practicar el deporte, no lo pueda jugar. Eso tiene que ver con codo de tenista. Vamos a ver por qué es que se produce, qué es lo que pasa a nivel del codo en estas personas que padecen esta patología y cuál es la solución que nos propone el doctor Claudio Brahim. Bien, la epicondilitis o codo de tenista, también conocida, es una patología por inflamación de los tendones extensores de la muñeca y de los dedos a nivel del codo. Los pacientes generalmente refieren un dolor que va desde el codo hacia la mano, que no pueden mantener los objetos porque produce dolor, y esto se debe a que realizaron un movimiento generalmente en frío, de extensión de muñeca, y se produce una inflamación en donde se insertan estos tendones. Generalmente también se le llama codo de tenista porque es cuando el tenista pega de revés y se produce la inflamación a este nivel. Y lo vamos a ver que refieren el dolor ante servir una bebida, ante levantar una silla, porque en todos esos momentos nosotros lo que hacemos es mantener fija la muñeca utilizando los extensores. Esta es fácil de diagnosticar, es solamente la palpación a nivel del epicóndilo, es donde se insertan. Otro test es mantener los codos y los dedos extendidos y hacer una presión. De la epicondilitis se basa en producir que se desinflame a este nivel, lo realizamos con fisioterapia, con corticoides de depósito, se coloca hielo en forma intermitente, generalmente decimos que tiene que ser 20 minutitos de hielo, pase una hora, estas coderas tienen un abrojo que es para darle presión, no debe ser insoportable para que le corte la circulación, ni tampoco que uno tire y se salga fácil. A las 2 semanas se evalúa, generalmente los pacientes están muy bien y se continúa un poco más con este tratamiento antiinflamatorio. En este bloque vamos a hablar sobre urología y hoy vamos a plantear un tema muy importante que tiene que ver con la esterilidad masculina. ¿Qué es la esterilidad masculina? Es cuando el hombre no puede concebir un hijo. El hombre no puede dejar embarazada a la mujer. Y esto es un problema que muchas veces tiene solución. Depende cuál es el factor, depende qué es lo que esté afectando al hombre. Hoy el doctor Alejo Rasguido, quien es integrante del Centro Urológico Rasguido, nos habla sobre este tema.
La esterilidad masculina es un problema que nosotros vemos mucho por el consultorio. Bien, durante muchos años, cuando uno hablaba de esterilidad, solo los médicos se dedicaban a estudiarla a la paciente, o sea, a la mujer. Actualmente suelen ir directamente para cirugía, que es una cirugía mínimamente invasiva que la estamos realizando con un microscopio, con incisiones importantes, pedir un cultivo de esperma también para determinar qué germen es y poder tratarlos con antibióticos. Bien, otras causas ya más complejas obviamente son pacientes que tuvieron infecciones en el conducto por donde sale el esperma hacia el conducto ya a la uretra, que es para que salga al exterior, que puede presentar ciertas estrecheces, pero obviamente eso uno ya se va orientando con el espermograma, que viene disminuido el volumen eyaculado. Bien, cuando ya definimos el problema, ya comenzamos a trabajar en conjunto con el ginecólogo si es necesario hacerle algún aporte nutricional a los espermatozoides. Suelen usarse complejos vitamínicos con L-carnitina y otros compuestos que le generan mayor movilidad y mayor estimulación a los espermatozoides. Muchas veces asociamos, cuando son pacientes con cierta obesidad, unas pastillas que lo que generan es disminuir una hormona a la que hablábamos inicialmente, que le generan el efecto negativo de la producción de espermatozoides. Y a partir de allí, definir el volumen final. Cuando ya lo tenemos, decimos, bueno, vamos a comenzar a partir de ahora con relaciones sexuales programadas, con cierta cantidad de relaciones sexuales en el día y con la nutrición que hablábamos recién. Y si vemos que el espermograma está muy alterado y además su pareja también puede llegar a tener ciertos riesgos de lograr un embarazo normal, ya ahí sí recurrimos a la reproducción asistida, llámese fertilización in vitro o inyecciones intracitoplasmáticas en el caso de ser alteraciones severas, o inseminaciones, que es a través de una pipeta se instila o se inyecta dentro del útero el espermatozoide para facilitar el encuentro con el ovocito o con el óvulo y así lograr un embarazo de manera más satisfactoria. Amigos de la salud, amigos de Tucumán, Salta, Santiago.